Hola, mi nombre es Jesús Armando Huicapchan. Soy estudiante de la Facultad de Odontología, cursando la licenciatura como cirujano dentista. El tema que presentaré a continuación es sobre las consideraciones generales del cráneo en general. Bueno, como primera diapositiva hablaremos sobre las consideraciones generales. La cabeza es el segmento más elevado del cuerpo, la cual está situada encima del cuello, de que sobresale por delante, por detrás y por los lados. La línea divisora de la cabeza y el cuello, examinada atrás adelante, corresponde a la base del cráneo o más exactamente a la protuberancia occipital externa, la línea occipital superior, la base de la apófisis mastoidea y el borde inferior de la arcada cigomática. Más lejos por delante la columna vertebral, la cual está representada por la rama ascendente y el cuerpo del maxilar inferior. Aquí encontraremos más conexiones y condiciones de equilibrio. Bueno, se considera desde el punto de vista que las conexiones, la cabeza se articula sólidamente en la columna vertebral en la unión del tercio posterior con sus dos tercios anteriores. Es como se sabe una palanca primero género cuyo punto de apoyo es la articulación de la occipitoidea. La resistencia está presentada por la parte anterior de la cabeza, que por su propio peso tiende a inclinarse hacia adelante, cuya potencia, en fin, se encuentra constituida en el ligamento cervical posterior y los músculos anteriores del cuello, los cuales equilibran la resistencia y mantienen la cabeza en su posición horizontal. En la forma general, el aspecto de la cabeza varía mucho entre sus diferentes planos. Bueno, en el plano posterior se nos presenta en una forma cuadrilátera muy irregular. El borde inferior que corresponde a la región de la nuca está presentado por una línea que se extiende por toda la apófisis mastoidea a la otra. Por el plano inferior, la cabeza continúa siendo cuadrilátera, es sin embargo mucho más alta que en el plano posterior, y eso comprende si se empieza que la posterior de la cabeza no se haya formada más que por el cráneo, mientras que la parte inferior está constituida por el cráneo y la cara. En la vista lateral, la cabeza reviste el aspecto de un ovoide cuya extremidad mayor dirigida hacia atrás la forma el occipucio y cuya extremidad mayor dirigida hacia adelante está representada por el mentón, y la mirada desde arriba. La cabeza se nos muestra también en forma de un ovoide con su extremidad mayor posterior. Aunque siempre reviste esta forma ovoide, la cabeza presenta, según los sujetos y según las razas, variedades numerosas. Hay cabezas en las que el diámetro anteposterior es mucho más transversal y se llama alargadas o dolicefalias. Las dimensiones que se presentan es desde la de altura de la cabeza, se mide por la distancia por el término medio es de alrededor de 18 a 29 centímetros, o sea, el 13% total del cuerpo. Por proporción, como todos los datos antropométricos, se presentan algunas variaciones étnicas y sexuales. Hay personas que dependen de 13.2 para los esquimales, 15.2 centímetros para los chinos, 15.5 en los nicobalares. Bueno, por otra parte, las medidas comparativas se efectúan en ambos sexos, resultante que, por regla general, la mujer tiene la cabeza mucho más desarrollada que el hombre, pero el desarrollo variable sobre todo empieza sobre las edades. Sabemos que la cabeza es muy voluminosa en un recién nacido, ya que va creciendo a lo largo. Y bueno, estas medidas van cambiando conforme una persona va creciendo y podemos denominar ya un cráneo normal en una persona ya adulta. Constitución anatómica y división. La cabeza comprende dos partes, el cráneo y la cara. El cráneo está de arriba y atrás. Es una cavidad ósea donde se alojan el encéfalo. La cara, situada abajo y delante, es un macizo óseo donde se alojan las porciones iniciales de los dos grandes conductos, el respiratorio y el digestivo.
como terminología antropológica. Por lo que se respecta al cráneo, el término antropología antropológica tiende a introducirse cada vez más en la anatomía topográfica. Ya es sabido que es un uso corriente de todas las cuestiones que relacionan con la antropología cráneo-cerebral. Cráneo. El cráneo está situado en la parte superior y posterior de la cabeza. El cráneo es una caja ósea en la cual se aloja la porción más elevada del sistema nervioso central, el encéfalo. El cráneo es lo mismo que todas las cavidades espláncnicas. Nos presenta un continente y un contenido. El contenido es la masa encefálica con sus envolturas y sus vasos. El continente, que construye el conjunto de paredes craneales, está representado por una caja ósea, el cráneo óseo o esquelético, revistiendo exteriormente por una caja más o menos gruesa de partes blandas, las partes blandas pericraneales. Cráneo óseo en general. El cráneo óseo en general consta de 8 huesos que forman la caja craneal. El primero son 4 huesos impares, el frontal, el etmoide, el esfenoide y el occipital. 2 son huesos pares, los parientales y los temporales. Conformación exterior. Considerando en conjunto, el cráneo reviste la forma de un ovoide cuyo eje mayor sería anteposterior, cuya extremidad ancha estaría situada hacia atrás. Bóveda. La bóveda forma la parte mayor del ovoide craneal, es relativamente superficial y está únicamente abierta por el cuero cabelludo y aponeurosis craneal. Conformación exterior. Está limitada inferiormente por el lado de la base, por un plano que pasa un poco por encima del arco superficial, sigue el borde de la arcada cigomática y va a terminar en la protuberancia occipital externa. La constitución anatómica. Anatómicamente considerada, la bóveda está formada por el frontal de los dos parentales, la porción escamosa de los dos temporales y la parte superior del occipital. En la línea media, la sutura biparietal o sagital en el agujero parietal, colocado siempre en las cercanías de esta sutura. Por delante de la sutura sagital, la sutura metópica o media frontal que separa los dos frontales del feto y del recién nacido, pero desaparece poco a poco después del nacimiento, de tal modo que en el adulto no existe solo existe un hueso frontal. En los lados, por otra parte, la sutura frontal o coronal, hacia atrás la sutura pariento-occipital y la lamboidea. En la fosa temporal, por delante las suturas que unen en el ala mayor del esfenoides con el frontal parietal y la porción escamosa del temporal. Hacia atrás las diferentes suturas que unen el parietal y occipital y la mastoidea, las que al unirse forman uno de los puntos singulares del cráneo, el asterión. Base. La base del cráneo está formada por la parte del etmoides, el esfenoides, el temporal y el occipital. Irregularmente plana, está atravesada por numerosos agujeros por donde pasan los órganos nerviosos, la mayoría que van en la cavidad del cráneo y las regiones de la cara y el cuello. Al contrario de la bóveda, la base está formada en profundidad, está escondida, recubierta por la cara en su parte posterior, el cuello, la columna vertebral y la nuca por detrás. Formas típicas del ovoide craneal. El ovoide craneal presenta variaciones considerables según las razas y los individuos. Variaciones en la longitud. Dodicefalia y braquicefalia. Las variaciones en la longitud del cráneo dan lugar a los dos tipos de extremos en el que el lenguaje ordinario se designan como los nombres del cráneo largos y cráneos cortos. Variaciones en la altura. Orticefalios, platicefalios e ipsicefalios.
Las lesiones en la altura originan que los cráneos altos y los cráneos bajos. Deformaciones craneales. El cráneo, como otras partes del cuerpo, puede presentar deformaciones tan numerosas como variadas. Estas deformaciones reconocen múltiples causas. Desde el punto de vista podemos dividirlas en artificiales y patológicas. Las deformaciones artificiales se obtienen por la compresión continua y metódica de tal o cual región de la cabeza con la ayuda de vendas, lazos, cofias, tablillas, saquillos con arena. Según la Broca, podrán referirse dos grupos principales: las deformaciones altas y las deformaciones aplastadas. En las deformaciones aplastadas se ha hecho una primera presión en la bóveda. En las principales paredes deformaciones son altas. 1. Las deformaciones cuneiformes levantadas de cúbice. Otras son las deformaciones occipitales, siempre de la mayoría, la mayor de los incas. La 3 es la cabeza triangulada en los ciertos grupos de pueblos mágicos del Golfo de México. Y también podemos encontrar deformaciones patológicas, que como su nombre lo indica, las deformaciones patológicas tienen por causas lesiones que carecen en otras sobre el encéfalo o sobre su envoltura ósea. Las primeras deformaciones de origen encefálico son la consecuencia de un estado morboso del encéfalo o sus cubiertas. Otra sería la hidrocefalia, que se caracteriza por la enorme evolución del cráneo como las consecuencias de la acumulación anormal del líquido cefalorraquídeo en la ventrícula de los cerebros o en el meningles. La segunda serían las deformaciones de origen óseo, que esas provienen, según los casos, bien de una infección general en el tejido óseo, que puede ser raquitismo, osteomalacia, sífilis, acretismo. Este es de gran variaciones de las suturas. Conformación interior. Aquí también podemos distinguir en el ovoide craneal dos regiones: una región superior que forma la bóveda y una región inferior que construye la base. Bóveda. La cara interna en la bóveda del cráneo nos permite sensitivamente. En las líneas medias de delante encontramos la cresta frontal denominada el apófisis cristagali y el agujero ciego. También encontramos el canal longitudinal, en el cual está alojado el seno longitudinal superior. Como otro punto podemos encontrar en los lados concentración, encontramos las tres fosas: la frontal, parietal y la occipital. Estas están situadas en la superficie ósea, las cuales presentan eminencias mamilares, presiones digitales y los surcos ramificados de las arterias meningias medias. Base. La base del cráneo en estado seco es muy irregular, atravesada por agujeros y erizada de eminencias. Límites que separan los diversos compartimentos: dos apófisis óseas, el ala mayor menor de los esfenoides y el peñasco dividen claramente la base del cráneo en tres compartimientos: anterior, un medio y uno posterior. Aquí también podemos encontrar el comportamiento interior, que el comportamiento interior de la base del cráneo está limitado hacia adelante por el plano convencional arriba, indicando que separa la base de la bóveda hacia atrás por la parte en las alas menores del esfenoides y el canal óptico. También encontramos el comportamiento medio, que se halla limitado por delante por las alas menores del esfenoides y hacia atrás por la parte superior de los ambos peñascos. Otro es el compartimento posterior, que el compartimento posterior es el extenso de los tres. Es la cresta occipital interna, que prolonga el canal longitudinal de la bóveda, que lo divide en dos fosas, la derecha e izquierda, destinadas al alojamiento del cerebelo. En las líneas medias y delante y detrás podemos encontrar el canal basilar,
en la cual descansa el bulbo y la exuberancia anular, el agujero occipital, por el cual la cavidad craneal comunica con la cavidad raquídea y que está ocupada en el bulbo por las dos arterias vertebrales y una porción de la amígdala cerebelosa. Por los lados podemos encontrar el canal del cerebelo venoso superior que sigue el borde posterior del peñasco por delante que se sitúa a menudo. Constitución anatómica. Podemos encontrar la estructura especial de los huesos del cráneo, que el esqueleto craneal está cubierto exteriormente por un periósteo delgado, está tapizado en su cara interna por la dura madre, que desempeña a su vez el papel del verdadero periósteo, la lámina interna, que se designa también con el nombre de lámina vítrea, que ha sido considerada como desprovista de toda elasticidad, contribuyéndose antes de la fragilidad especial a esta falta de elasticidad. También debemos saber que la rótula comienza en las fibras leñosas que están sometidas en la mayor compartimiento, o sea, por aquellas que no descansan directamente sobre el punto de apoyo. Espesor. El diploide es muy rico en vasos, es más o menos abundante según las regiones. Esta desigual repartición del diploide nos explica en la parte posterior variable de las diversas regiones de la bóveda craneal. En términos generales puede decirse que el espesor de la bóveda va incrementando del frontal al ilium. Es mucho más delgado sobre las partes laterales y particularmente en la fosa temporal, donde solo mide de 2 a 3 milímetros. Este espesor se modifica con la edad. Son conocidas las exostosis, las enostosis y las hipertosis, que se observan a menudo en esta enfermedad y van desde los huesos del cráneo, el espesor y la dureza de los conservadores. Vasos. Las arterias de los huesos del cráneo provienen del periósteo, es decir, de las arterias del cuero cabelludo, y otras de la dura madre, es decir, de la meningea media. Las venas están situadas en el espesor de la caja ósea, se designan con el nombre de venas diploicas. Primitivamente, independiente de cada hueso en el niño y hasta el adulto, las venas diploicas se comunican con unas hacia otras. La circulación es menos activa en los huesos del cráneo que en otros huesos. Por esto en ellos la reparación de la pérdida de sustancia es mucho más lenta y ordinariamente suele fallar la brecha ósea. Desarrollo de fontanelas. El cráneo es primitivamente membroso, pero pronto su mitad inferior se transforma en cartílago, mientras su parte superior queda en estado de simple membrana. La primera será la base y la segunda la bóveda. Estos espacios membrosos no osifican las fontanelas y gracias a ellas los huesos de la bóveda pueden cabalgar unos sobre otros. Aquí podemos encontrar las fontanelas medias, que las fontanelas son en número de 2, se distingue en su parte posterior, las cuales resultan de un enclavamiento de ectodermo. También encontramos la fontanela anterior y fontanela degmática, que es la mayor, que corresponde a la unión de las fontanelas y los parentales. Las fontanelas posterior y fontanela lamboidea, que está situada en el punto de convergencia del occipital y los dos parentales. Es pequeña y de forma regular. Las fontanelas laterales, que son en número de 4, 2 de cada lado. De estas dos fontanelas, la una es anterior y corresponde al pteridium, es decir, al punto de unión del frontal parietal y al temporal. La fontanela heptapteroica de Posi, que está en la parte posterior. La fontanela sagital de Goring, que se encuentra situada entre los dos puntos parentales del nivel
oblio, la fontanela nasofrontal, que es un espacio competido entre los huesos propios de la nariz y el frontal, la fontanela metópica, que está situada un poco encima del procedente en el cuarto inferior de la sutura medio metópica, la fontanela cerebelosa de Hamlet, que ocupa la parte media de la base del esquema del occipital. Las fontanelas no desaparecen sino después del nacimiento. La gran fontanela o fontanela plegmática se entera encerrada en el ordinario hasta la edad de 2 o 3 años. Arquitectura del cráneo. Las suturas en relaciones con la elasticidad del cráneo. El cráneo, como ya sabemos, no está constituido por una sola pieza ósea, sino por 8 huesos unidos unos con otros por medio de suturas. Las suturas no disminuyen la resistencia del cráneo, mientras que en el frontal, los parentales y el occipital se unen por medio de dentellones que engranan unos con otros. Esos mismos huesos están unidos a la escama del temporal y el ala mayor del esfenoides por bordes cortados a bisel y dispuestos de manera que el borde esfenoidal o temporal cubre enteramente la parte de los bordes. Eso resulta que cualquiera de estos puntos de la bóveda sobre el cual efectúe el traumatismo, el hundimiento o separación de los huesos es casi imposible. Suturas aumentas la extensión del cráneo. Si se deja caer un cráneo de adulto desde cierta altura, rebota como una pelota elástica, aplanándose y hasta desprenderse para recobrar enseguida de su forma primitiva. La arquitectura del cráneo en sus relaciones con las fracturas. Cuando el traumatismo alcanza la bóveda del cráneo, se produce una fractura en el momento en que se rebasan los límites de su resistencia, o sea, la elasticidad. Teoría antigua. Según esta teoría, las fracturas de la base del cráneo eran siempre fracturas por contragolpe, es decir, fracturas aisladas e independientes de la bóveda. Teoría actual. La teoría actual, que parece aplicable a la mayoría de las fracturas de la base, es la siguiente. El trayecto recorrido por las fisuras está en relación con la disposición arquitectura del cráneo. Puede decirse esquemáticamente que el cráneo está constituido de manera que como un barco de quejilla, o sea que tiene una armazón sólida y es en intervalos por piezas más débiles. Puntos reforzados. En el cráneo, la pieza basilar extendida del agujero occipital a la silla turca corresponde a la carena. La pieza sin simplicidad del puente, las brangas están correspondidas por 6 zonas gruesas, de las cuales 2, la anterior y la posterior, son impares y las zonas de otros 4 laterales son simétricas a los 2. Estas 6 piezas de refuerzo no están más a las vigas o postros o los otros sostenes que dan refuerzo. Puntos débiles. Estas superficies son de número de 3. El área frontoespinal, que corresponde al compartimento anterior de la base, el área esfenotrosa, que constituye el compartimento medio, y el área occipetrosa, que forma el compartimento posterior. Mecanismo de la fractura del cráneo. Se observa primeramente en el punto de contacto una presión que está limitada por los arbotantes vecinos que puede alcanzar, si fractura, hasta 1 centímetro de profundidad. Cuando se rebasa el límite de la elasticidad, la pared craneal se rompe. Primeramente cede a la tabla interna y después la externa. Si el traumatismo es bastante intenso, desde esa fractura, desde la bóveda, parten fisuras que se dirigen hacia la base,
caminando hacia el espacio comprendido entre los arbotantes, es decir, por las zonas o superficies débiles. Después de un traumatismo de la región frontal, se ve el trazo de la fractura ascender hacia la base, pasar generalmente por la escotadura supraorbitaria, recorrer el techo de la órbita y detenerse en las alas menores de los esfenoides. Nervios craneales. Se distinguen 12 pares de nervios craneales numerados del 1 al 12 según su orden de emergencia de la superficie del encéfalo y su orden de salida en la cavidad craneal. Aquí mencionaremos cuáles son los 12 pares nervios craneales. Nervio olfatorio. Tal y como su nombre lo indica, este nervio craneal se dedica a transferir específicamente la formación nerviosa sobre lo que se detectan a través del sentido del olfato. Por lo tanto, es una fibra aferente, es más corta que los pares craneales, ya que su lugar de destino está muy cerca de la zona del encéfalo, por lo que de la que surge. Nervio óptico. También forma parte de las fibras aferentes y se encarga de transferir al cerebro la formación visual que se recoge desde el ojo, sube desde el dicéfalo. Nervio ocular motor. También conocido como nervio motor ocular común, este nervio craneal manda órdenes a la mayoría de los músculos que intervienen en el movimiento de los ojos y hace que la pupila se dilate o se contraiga. Nervio patético. Como el nervio ocular motor, este par craneal se ocupa del movimiento de los ojos. En concreto, le manda señales al músculo orbicular superior del ojo. El lugar del que surge este par de nervios es el mesencéfalo. Nervio trigémino. Se trata de uno de los pares craneales mixtos porque tiene función tanto motoras como sensoriales. En su faceta de nervio motor manda órdenes a músculos encargados de realizar los movimientos de la masticación, mientras que otros nervios craneales sensoriales recoge información táctil propiectiva del dolor y de varias zonas de la cara y de la boca. Nervio ocular exterior o también llamado nervio abducente. Este es el otro de par de nervios craneales encargados de que el ojo se mueva. En concreto se encarga de producir la abducción, es decir, que el ojo se mueva hacia el lado opuesto a donde está la nariz. Nervio facial. Es uno de los pares craneales mixtos. Se encarga de tanto de mandar órdenes a músculos de las caras para dedicar a crear expresiones faciales, permitiendo así a socializar y comunicar correctamente, como a los grandes lagrimales y salivales. También recoge datos gustativos de la lengua. Nervio auditivo es uno de los pares craneales sensoriales y recoge información de la zona auditiva. En concreto, recibe datos relativos a lo que se oye y a la posición en la que nos encontramos respecto al centro de gravedad, lo que permite mantener el equilibrio. Nervio glosofaringeo es un nervio tanto sensitivo como motor y tal como su nombre indica, tiene influencia tanto en la lengua como en la faringe, el conducto que comunica la boca con el estómago. Recibe información de las papilas gustativas de la lengua, pero también manda órdenes tanto a la glándula parótida, que es la saliva, como a los músculos del cuello que facilitan la acción de tragar. El nervio neumogástrico, que también es conocido como pago,
Este par craneal lleva órdenes a la mayoría de los músculos faringios y laringios, manda fibras nerviosas del sistema simpático a vísceras que se encuentran en la zona de nuestro abdomen y recibe información gustativa que llega desde la epiglotis, al igual que el nervio gasofaringio, interviene en la en la acción de tragar, de modo que tiene mucha relevancia dado la importancia de su función vital. Nervio espinal. Este par craneal también se le conoce como accesorio. Se trata de uno de los pares craneales puros. Activa los músculos del trapecio y el esternomastoideo, que intervienen en el movimiento de la cabeza y de los hombros, de modo que sus señales se hacen notar en la parte de la zona superior del tórax, concreto que permite que la cabeza quede encantada hacia un lado y que pueda inclinarse hacia atrás. Y como último nervio podemos encontrar el hipogloso mayor, que al igual que el nervio vago y el glosofaringio activa músculos de la lengua y participa en la acción de tragar. Así pues trabaja junto a los pares craneales 9 y 10 para permitir que la devolución sea realizada correctamente, algo fundamental para el buen estado del organismo. Y ya por último podemos encontrar la bibliografía, que la información fue obtenida de L. Testud o Jacob, Tratada de Anatomía Topográfica, Sabat Editions, S.A. Activa octava edición, y L. Testum o Jacob, comprendido de Anatomía Topográfica, Sabat Edition, S.A. última edición. Y bueno, esto fue todo de mi parte y gracias.